El apalancamiento financiero es una estrategia que utilizan las empresas para aumentar su rentabilidad mediante el uso de deuda. En otras palabras, la empresa invierte más capital del que tiene disponible, financiando la diferencia con préstamos o mediante la emisión de acciones para conseguir una mayor rentabilidad. Veámoslo ahora con un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene un capital propio de 2 millones de euros y está considerando una inversión que requiere 2 millones de euros para ampliar sus operaciones. Esta inversión se espera que genere una ganancia anual de 400.000 euros antes de intereses e impuestos. La primera opción sería la de financiar sin apalancarse, es decir, que la empresa decide financiar la inversión únicamente con su propio capital. Esto significa que invertiría los 2 millones de euros sin recurrir a deuda. El capital propio invertido serían los 2 millones y la ganancia anual antes de impuestos sería esa de 400.000 euros de la que antes hablábamos. Por lo tanto, el ROI o retorno sobre la inversión sería del 20%, que es el resultado de dividir 400.000 entre 2 millones de euros. Ahora veamos qué pasaría si la empresa opta por apalancarse. Invierte 1 millón de euros de su capital propio y toma un préstamo de 1 millón de euros al 5% de interés anual. Los intereses anuales del préstamo serían de 50.000 euros, que es el 5% de interés sobre el millón de euros que le han prestado. La ganancia anual antes de impuestos e intereses sigue siendo la misma, es decir, 400.000 euros, y esa ganancia después de intereses se quedaría en 350.000, que son los 400.000 menos los 50.000 del préstamo. Si dividimos los 350.000 entre el millón, nos da un retorno sobre el capital del 35%. Así que, comparando los resultados, sin apalancamiento la empresa obtiene un ROI del 20% y con apalancamiento lo obtiene del 35%. Aunque el apalancamiento financiero ha mejorado el ROI, también es cierto que ha introducido el riesgo de tener que cumplir con los pagos de intereses independientemente de los resultados operativos. Si la inversión no genera los ingresos esperados, la empresa podría tener dificultades para pagar los intereses y el principal del préstamo. Bueno, existen varias ventajas a la hora de utilizar el apalancamiento financiero. La primera es el aumento de la rentabilidad, ya que si el proyecto invertido genera beneficios superiores al tipo de interés de la deuda, la rentabilidad del capital propio se verá amplificada. Segundo, el crecimiento acelerado, y es que al disponer de más capital, las empresas pueden invertir en proyectos de mayor envergadura y crecer más rápidamente. Y tercero, la flexibilidad financiera, porque el apalancamiento financiero puede proporcionar a las empresas mayor flexibilidad para afrontar imprevistos o realizar nuevas inversiones. Sin embargo, también existen inconvenientes asociados al apalancamiento financiero. El primero de ellos, y quizás el más evidente, es el aumento del riesgo, ya que si el proyecto invertido no genera los beneficios esperados, la empresa podría tener dificultades para pagar la deuda, llevándola incluso a la quiebra. También nos encontramos con los costes financieros al tener que hacer frente al pago de intereses, lo que reduce los beneficios de la empresa. Y también podemos hablar de la dilución del capital, ya que si la empresa se financia mediante la emisión de nuevas acciones, el capital existente se diluye, lo que reduce la participación de los accionistas actuales en la empresa. Para aprovechar el apalancamiento financiero de forma responsable, las empresas deben evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cada proyecto de inversión, asegurarse de tener una buena capacidad de generación de caja para poder hacer frente a los pagos de la deuda, diversificar las fuentes de financiación para no depender en exceso de la deuda y, por último, monitorizar de cerca el nivel de endeudamiento y tomar medidas para reducirlo si es necesario. La conclusión es que el apalancamiento financiero puede ser una herramienta poderosa para que las empresas aumenten su rentabilidad y crezcan más rápidamente. Sin embargo, es importante utilizarlo de forma responsable para evitar riesgos financieros. Por eso te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros. En IDF tenemos consultores especializados en el apalancamiento a nivel financiero tanto de pymes como de grandes empresas y buscaremos para ti, sin compromiso, la opción más rentable. Te esperamos.